Sorry. Look out! Let's do this. Un saludo a todos los supervivientes. Resident Evil 3 Remake, un juego que revivió un clásico, pero también dividió a los fans. ¿Fue un buen juego o una oportunidad desperdiciada? Hoy analizaremos lo mejor y lo peor de esta reimaginación de Capcom. Vamos a sumergirnos en cada aspecto para determinar si realmente cumplió con las expectativas de los fans, así que comencemos. El RE Engine brilla nuevamente, permitiendo que Raccoon City cobre vida con un nivel de detalle impresionante, desde las luces neón reflejándose en las calles mojadas hasta la sensación de una ciudad al borde del colapso. Todo contribuye a la inmersión. Los modelos de los personajes son muy buenos. Jill Valentine y Carlos Oliveira han recibido rediseños que respetan la esencia original, pero modernizándolos para una nueva audiencia, en especial Carlos, que en el original parecía muchas cosas menos brasileño, y Jill en lo personal, tanto la versión original como esta nueva versión me gustan. Cosa bonita. Cosa bien hecha. Los diseños de los enemigos también sufrieron cambios. Los zombies, los Drain Deimos, los Cabeza Pálida, y a gusto personal, uno de los que más me agradaron fueron los Hunters Beta, pero el de los Hunters Gamma no tanto. Parecen pollos desplumados y el diseño que no me termina de convencer es Nemesis. Es horrible nariz, sigue sin gustarme. Jugabilidad mejorada. El gameplay y mecánicas son las mismas de Resident Evil 2 Remake, pero con un agregado. Al igual que el Resident Evil 3 original, este juego introduce un sistema de esquiva. Si lo realizas en el momento adecuado, se ralentiza, entrando en una especie de bullet time, lo que añade una capa de habilidad adicional. La acción es más frenética, a diferencia de Resident Evil 2, donde la tensión venía de la exploración pausada, aquí la presión es constante. Los jugadores deben moverse rápido y reaccionar ante situaciones que cambian en segundos. El combate se siente más ágil y satisfactorio, las armas tienen peso, los disparos son impactantes y la variedad de enemigos obliga a adaptar estrategias. La expansión de algunas áreas, como la estación eléctrica y las alcantarillas en el juego original, eran muy pequeñas. En el remake fueron ampliadas y con más cosas por hacer. El regreso de Nemesis, uno de los villanos más icónicos de la saga, hace su regreso. Su presencia es un recordatorio constante del peligro, con su capacidad de moverse rápidamente y utilizar armamento. Las apariciones de Nemesis en la primera mitad del juego generan una tensión palpable. A diferencia de Mr. X en Resident Evil 2, Nemesis no solo persigue caminando, sino que también corre y usa ataques variados, incluyendo su letal armamento y tentáculos. Las cinemáticas y narrativas mejoradas. En comparación con el juego original de 1999, la historia se cuenta de una manera más cinematográfica. Las escenas están bien dirigidas, con ángulos dinámicos y actuaciones de voz de alto nivel. La relación entre Jill y los demás personajes está mejor desarrollada, en especial con Carlos. Este mismo tiene más personalidad y carisma, y su participación en la historia es más relevante que en el original, siendo él quien va a la RPD en lugar de Jill. La ambientación de una ciudad en caos que se siente más realista. Desde civiles atrapados hasta la sensación de desesperación en cada rincón, el juego logra transmitir la magnitud del desastre biológico. El sonido sigue siendo impecable y la música es buena, aunque aquí creo que interviene mucho el factor nostalgia, ya que sigo prefiriendo al soundtrack original. No me malinterpreten, no es para nada malo en el remake, pero me sigue gustando más la de antaño. Ahora pasemos a lo malo. La duración del juego. Uno de los mayores puntos de crítica es la duración. Con un promedio de 5 a 6 horas para completar la historia principal en la primera vuelta, muchos jugadores sintieron que no valía su precio completo, en especial con speedrunners acabando el juego en menos de una hora. Comparado con Resident Evil 2 Remake, que ofrecía 2 campañas con diferentes perspectivas, el Resident Evil 3 Remake es una experiencia más lineal y con varios recortes comparado con el juego original. No hay un modo mercenarios, lo que eliminó una de las formas más entretenidas de extender la rejugabilidad del juego original. Esta fue una de las más grandes fallas, era el momento perfecto para que el modo mercenarios brillara en el remake del juego que lo vio nacer, y si la idea era un cooperativo como el Resistance, ¿se imaginan un Mercenarios como en el 5 y 6 con un montón de personajes y jugando con uno o más amigos? Eso sí hubiera estado genial. En lugar de eso está Resident Evil Resistance,
La jugabilidad de este juego está basada en un juego cooperativo tipo 4 contra 1, en equipos con hasta 4 jugadores que participan en una sesión y un cerebro que funciona como un antagonista, cada uno con habilidades únicas, pero estaba tan mal balanceado que a quien le tocara el cerebro estaba casi garantizada su victoria, teniendo muy pocos jugadores interesados en este juego. Recortes importantes: se eliminaron áreas icónicas como la Torre del Reloj, el cementerio, la gasolinera, el parque y varias zonas de exploración que estaban en el juego original. De estos, la que más me pudo en lo personal fue la Torre del Reloj, ya que sí había cosas para hacer, había puzzles que resolver, el enfrentamiento con Némesis, así como su transformación, que luego ataca a Carlos al volver con la vacuna. Eso de que aparezca solo de fondo en la pelea con el Némesis perro no es para nada lo mismo. Algo que también se desperdició fue la batalla entre militares y los Tyrant. Si recuerdan, en la fábrica abandonada, antes de llegar y donde tienes la última pelea con Némesis, hay un montón de militares y Tyrant muertos. Solo tenemos teorías sobre lo que pasó. Aquí se pudo haber respondido a esa pregunta. Sin embargo, esa parte y pelea ni siquiera son vistos en la nueva versión. La estructura del juego original permitía más opciones de exploración y variabilidad en los eventos, mientras que el remake se siente más como un camino fijo, sin mucha desviación. Esto afecta la nostalgia y la sensación de exploración que muchos esperaban. Aunque la ciudad se ve increíble, no hay suficientes oportunidades para recorrerla de manera libre. Ya no hay Grave Digger. Si bien eliminaron el área del cementerio, no hay excusa para eliminar al gusanote del juego, ya que bien pudieron ponerlo en otra zona o incluso hacerle una zona nueva. La muerte de Brad era un ícono dentro de la misma franquicia, y que su transformación no fuera por la infección provocada por Némesis al matarlo, sino por un zombie random, dejó un sabor agridulce. Hablando de Brad, si bien muchos se quejaron de la nueva personalidad de Brad al mostrarse más valiente y que preferían a su versión cobarde, yo sí difiero en ese aspecto. Se podría justificar perfectamente como una redención por lo ocurrido en la mansión donde los abandonó, y ahora quiere demostrar por qué es un miembro de STARS, donde perfectamente en este mismo papel del personaje más valiente, caer ante Némesis por defender a Jill. Bien pudo pasar esto y yo contento. Némesis desaprovechado. Hablando de Némesis, a pesar de que tenía todo para regresar en toda su gloria, su inteligencia artificial y mecánicas en el remake no logran replicar la tensión del original. Esto bien puede ser porque en la versión original no sabíamos dónde aparecería, por lo que la primera vuelta en el juego estábamos genuinamente tensos sin saber dónde nos saldría. En el remake ya tenemos una idea dónde podría aparecer, por lo mismo ya no era tan impactante. Su transformación en las últimas fases del juego convierte su amenaza en una serie de peleas de jefe en lugar de un perseguidor imparable, menos exploración y backtracking. En comparación con Resident Evil 2 Remake, este juego ofrece menos oportunidades de volver a áreas anteriores y descubrir nuevos caminos. Se siente más lineal y guiado, lo que reduce la sensación de un survival horror y lo acerca más a un juego de acción, aunque esto también ocurría en el 3 original, que aunque mantenía mucho survival, fue cuando se empezó a ver cómo la balanza se inclinaba hacia la acción. No hay toma de decisiones, estas quedaron descartadas, lo que fue una lástima, ya que recuerdo que en el original, al momento de estas decisiones, no sabíamos qué pasaría. Cada que se escuchaba el latido en la selección era tensión pura. Desbloqueables. Ya mencioné la falta de los mercenarios, pero también se notó la ausencia de los trajes desbloqueables, los cuales se encontraban en una boutique de la ciudad, reduciendo todo a solo un par de vestimentas, incluida la que sería como en el original, pero llegó en DLC y ni siquiera era falda, era un short. Y los epílogos, que eran archivos que se desbloqueaban tras terminar el juego y nos contaban qué había pasado con cada uno de los personajes después de lo ocurrido en Raccoon City. Igual brillaron por su ausencia. No hay finales alternativos. Con la excusa de dar solo una línea canon, ya solo contamos con un final. Ya no nos ayuda Barry a huir de la explosión de Ciudad Mapache. Si bien gráficamente luce muy bien y unas cinemáticas están mejor que en el original, hay secuencias que extrañé del original, como el intro, el cual incluso intentaron copiar en la película live action de Resident Evil Apocalipsis, y la secuencia final, donde al darse la explosión se muestran los lugares donde estuvimos y cómo son destruidos por la bomba, a diferencia del remake que solo se ve la explosión. En conclusión, Resident Evil 3 Remake es un juego visualmente impresionante y con momentos de pura adrenalina, pero con recortes que dejaron a muchos con ganas de más.
Si bien la acción es intensa y la historia más cinematográfica, la falta de contenido y la corta duración impiden que esté a la altura de su predecesor. Si le hubieran dado otro año o dos de desarrollo y no perder el tiempo con Resistance, otra historia hubiera sido. En lo personal, un remake debe respetar el juego original sin quitar casi nada, sino al contrario, agregarle. La verdad, yo me divierto jugando el remake. Y mi molestia y la de muchos jugadores no es que sea mal juego, porque la jugabilidad es muy buena. El problema es que nos quedamos con ganas de jugar más. Pero me gustaría saber tu opinión. ¿Vale la pena el remake o prefieres la versión clásica? Déjamelo en los comentarios y no olvides suscribirte para más contenido. Yo soy Silver y nos vemos en el próximo video.